El anime y manga es un medio de entretenimiento que ha llevado felicidad a la vida de muchas personas. Pero si te dijera que no todo en este mundo son sonrisas, desde infracciones de la ley hasta casos de la vida real, te habla Aren. Y te aseguro que los datos que escucharás a continuación te harán ver este mundo de una manera diferente. Porque esto es el iceberg perturbador del anime. Nivel 1. Todos conocemos a Pokémon y su icónico protagonista Ash Ketchum. Una de las cosas que más sorprende después de ver tantas sagas y películas es que este chico nunca crece. Aunque la razón de esto es casi en su totalidad una estrategia de marketing, los fans trataron de buscar razones lógicas del por qué el joven muchacho del pueblo Paleta no llega a desarrollarse físicamente. Una teoría nos explica que la clave en la eterna juventud de este protagonista reside en el primer episodio de la serie, cuando Ash inicia su viaje por la región de Kanto. Él logra ver a un legendario Pokémon llamado Ho-Oh, cuya información en el Pokédex de Heart Gold y Soul Silver especifica que quien lo vea obtendrá felicidad eterna. La hipótesis asegura que para Ash en ese momento la felicidad eterna consistía en el viaje para convertirse en el mejor maestro Pokémon. Ho-Oh le concede ese deseo y por eso es que el muchacho nunca crece más allá de los 10 años, ya que si envejeciera, eventualmente llegaría el momento de morir. Y eso rompería su promesa. Una teoría sencilla y nada rara que explique este fenómeno. Pero si te dijera que todo es falso, Ash en realidad nunca partió en un viaje, y todo lo vivido por él no es más que un sueño. Esa teoría es definitivamente la más conocida, y nos explica que Ash en realidad estuvo en coma todo el tiempo, y lo vivido por él en el anime es solamente una historia producto de su imaginación. Eso no explicaría solamente por qué el niño no crece, sino también por qué aguanta tantas situaciones físicamente imposibles para alguien de su edad, además de la cantidad de personajes idénticos. Una teoría similar al caso del protagonista de Supercampeones, que nos dice que todo lo vivido en su historia es un sueño suyo, que en realidad el joven Oliver está en un hospital sin piernas. Estas teorías con el tiempo se hicieron mucho más con distintos personajes. Sin embargo, son historias que te hacen preguntarte, ¿quiénes son en realidad estos personajes? El anime perdido en la Deep Web. Go for a Punch es el nombre de un material perdido en el internet. Muchos dicen que se trata de un anime, algunos otros que es de un manga, y muy pocos hablan de una novela visual. Sea cual sea el caso, lo único de lo que podemos estar seguros a la fecha es que dicho material no ha sido encontrado todavía. La primera vez que se mencionó a Go for a Punch fue en un foro de 4chan. Un usuario lo describía como un cortometraje de 30 minutos, en el que un grupo de chicas con cabellos de diversos colores se encontraban en un baño en el que discutían de temas filosóficos a la vez que se lamentaban de no poder salir de ese lugar. Mientras más avanzaba la cinta, se veía como ellas se volvían locas, al punto de quitarse la vida y hacerse daño entre sí. La gente al escuchar de esa historia se moría de ganas por averiguar su origen, por lo que comenzó una larga búsqueda para encontrar dicho material audiovisual. Una que mientras más avanzaba, no hacía más que encontrar historias perturbadoras, mentiras y más misterios. Nivel 2. El verdadero caso de Komi-san. Komi-san ha sido un manga muy popular desde su serialización en Japón. Con la salida de su anime, dicha popularidad no ha hecho nada más que crecer con cada temporada. La historia nos cuenta la vida de una chica joven llamada Komi, quien tiene un problema de comunicación que le impide poder hablar apropiadamente con las personas. En la historia original, Komi conoce a Tadano, quien se hace su primer amigo, y a partir de eso, ella conoce más y más personas que se van uniendo a su meta de conseguir 100 amigos. Una historia un tanto idealizada de lo que es vivir con un desorden de comunicación. Komisho Nayami Des nos muestra un lado más realista de lo que es ser alguien introvertido que no puede hablar con los demás, dado que en esta historia, Komi no cuenta ni con la compañía de Tadano, ni de sus demás amables compañeros, mostrando una historia de cómo una chica que no puede hablar es humillada, ignorada, y te enseña una situación más realista de lo que es tener este tipo de problema. Este fue un doujinshi con poco más de 2 capítulos, que terminó mostrando un poco de esperanza de que a pesar de todo, Komi todavía podía conseguir amigos. Sin embargo, esto no acaba acá. En el doujinshi mencionado anteriormente, se dice que la razón por la que Komi no tiene a Tadano en la escuela
es porque este sufrió un resfriado que lo mandó al hospital por un par de días. De hecho, es gracias a ese mismo Tadano que Komi logra ser una amiga y decide no rendirse en su meta. En esta nueva historia se nos muestra que en realidad Tadano no sufría solamente de un resfriado, sino de una enfermedad terminal que lo mataría en un término de 3 meses. Acabando esta historia con Komi y Tadano pasando sus últimos momentos juntos, dejando una bonita moraleja: las acciones son más importantes que las palabras. Algo bastante lindo, pero eso no es este tipo de video. La hermana de Tadano se encuentra repartiendo volantes por su hermano desaparecido. Una amiga de Tadano se muestra triste y preocupada, y Komi sonríe mientras oculta un secreto aterrador. Hace poco se hizo famoso la serie de Netflix Dahmer, que nos narra la vida de un asesino homosexual que mataba y comía a sus amantes, para luego guardar sus cadáveres en su apartamento y así hacer que ellos sigan con él a pesar de todo. En esta historia, Komi, al no poder lidiar con la muerte de Tadano, rapta su cadáver y lo mantiene cautivo con ella, haciendo todo tipo de cosas, actuando como si el cadáver aún estuviera vivo y comiéndose su propia carne. Estas dos últimas historias fueron fanarts creados por Carlos Monge, y aunque en realidad ni estos dos ni el primer doujin mostrado, es curioso ver cómo con un poco de imaginación puedes crear una historia totalmente perturbadora de algo. Incendio en Kyoto Animation. El 18 de julio del 2019, un incendio fue provocado en las oficinas de uno de los estudios más populares de animación en Japón. Un hombre de 41 años, Shinya Oba, fue encontrado culpable después de ser perseguido por un empleado para finalmente ser capturado por la policía. Dicho incendio dejó 36 muertos y 34 heridos. Siendo el Japón moderno un país seguro y sin muchos incidentes criminales, este suceso es considerado la mayor masacre de la historia criminal japonesa desde la Segunda Guerra Mundial. El motivo de dicho incidente fue una venganza por parte del incendiario, debido a que acusaba a la empresa de haber copiado sus ideas para la producción de una de sus series. Sea esto cierto o no, no cabe duda de que lo que hizo este hombre fue una total locura producto de lo que se considera ahora una enfermedad mental. Este suceso de la vida real muestra lo que puede pasar por la cabeza de alguien a quien no se le acredita lo suficiente por su trabajo. Es noticia popular hoy en día las precarias situaciones laborales que afrontan muchos animadores en Japón. Lo perturbador de este caso es que no sería raro que algún otro loco se le ocurra repetirlo. Lane predijo el futuro. Serial Experimental Lane es un anime filosófico de culto que trata el comportamiento humano y cómo este cambia con la intervención de la tecnología. Por medio de su historia nos muestra a través de una visión retorcida y apocalíptica una realidad que para ese entonces no era más que ficción. Sin embargo, que hoy en día no hace más que acercarse a la realidad. Nivel 3. Yu Yu Shiki es un anime que nos narra las vivencias diarias de Yui junto a sus dos amigas, Yukari y Yuzuko. A simple vista el anime pasa como un slice of life más del montón, pero todo cambia cuando nota los pequeños detalles escondidos en ella. Durante toda la historia podemos ver comportamientos extraños tanto por parte de las 3 chicas protagonistas como de los demás personajes alrededor. Y todo esto se aclara cuando te enteras de que en realidad las dos amigas de Yui son marionetas con las que ella pretende hablar todos los días. Yui sufre de un trastorno de identidad disociativo, que hace que dentro de su mente residan 2 personalidades más aparte de la de ella. No se deja totalmente claro en el anime el porqué de esto, pero una teoría nos dice que es debido al bullying que sufrió de joven debido a su orientación sexual. Y como esto al causarle mucho daño, ella inconscientemente decide crear 2 alter egos, que actúen en su lugar y que son las marionetas. Dichas marionetas fueron obsequio de una enfermera a cargo de Yui, que en el anime se presenta como una maestra del club del supuesto trío protagónico. Y la historia no acaba. Las 2 marionetas, Yuzuko y Yukari, no son simplemente 2 alter egos de Yui, sino fueron amigas suyas que en algún punto de la vida desaparecieron, o mejor dicho, murieron.
El bullying que Yui sufrió de pequeña por ser lesbiana no fue el gran detonante que causó sus problemas mentales, sino fue algo más que sucedió en su vida y que le afectó mucho más. En realidad, la causa de su problema es el trauma que tuvo debido a la muerte de sus dos amigas de la infancia. Trauma que le llevó a querer refugiarse en una realidad que nunca pasó. Una en la que sus dos amigas todavía están vivas y la acompañan a todos lados. Los hechos que te conté pueden parecer simplemente una teoría más, pero no es así si analizas bien el anime y ahondas un poco más en el tema. Si quieres saber el desenlace de esta historia, mira este video, que te explica todo el tema de inicio a fin de manera detallada. Jujutsu es un anime que no muestra explícitamente muchos de estos datos, sino los sugiere, dando pase a que trabajes tu imaginación y herramientas de deducción para descubrir estos misterios. Sin embargo, de lo que te hablaré después, te lo muestra todo explícitamente. Gaku Ugurashi nos muestra la vida de un grupo de colegialas junto a su maestra, que por alguna razón residen en su escuela, lugar donde hacen todo tipo de cosas que podrías esperar de un grupo de colegialas común y corriente. Sin embargo, todo cambia cuando se revela que lo que hemos estado viendo era solamente desde la perspectiva de una de ellas. Y en realidad, ellas se refugian en ese lugar porque todo afuera está plagado de zombies. Y no solo eso, sino que su profesora murió hace mucho tiempo y todo es producto de la imaginación de una de las chicas. Pum Pum. El manga Oyasumi Pum Pum de Inu Asano es conocido por ser uno de los más deprimentes y oscuros que pudieron ser creados. Definitivamente un manga que contiene momentos bastante turbios dignos de estar en este iceberg. Sin embargo, uno de los más perturbadores es el siguiente. El abuso a Pum Pum por parte de su tía es uno de los momentos más incómodos de leer y definitivamente uno de los que cambió al pequeño por toda su vida. Se malentiende mucho esta escena, al igual que el significado de la obra, pero veas por donde lo veas, la realidad es que en ese momento se violó la integridad de un pobre niño. Nivel 4. La animación es uno de los medios que más permite la expresión de lo que un autor quiere en su historia. Desde cosas raras, únicas, hasta escenarios inimaginablemente perversos y melancólicos. Devilman Crybaby fue un anime de fantasía oscura estrenado en el año 2018. El anime presenta un mundo que se va relacionando más y más con los demonios, y cómo todo esto lo lleva eventualmente a su fin. Una escena presenta a un padre llegando con su familia, solo para encontrar a su hijo transformado en un demonio, mientras devora a su madre. El hombre no puede creer que ese monstruo sea su hijo, y aunque sabe que debe acabar con la vida de dicho ser, no puede hacerlo, porque aunque ya no es humano, esa cosa una vez fue parte de su familia. Ves al hombre apuntar al monstruo que una vez fue su hijo. Ves cómo sufre por la impotencia de no poder hacer nada mientras su esposa es devorada. Y la escena solo se vuelve peor cuando ves que de ese demonio cae una lágrima, dejando claro que al momento de convertirse en un monstruo y devorar a su madre, el niño aún estaba consciente de todo. Metamorphosis o Henshin Emergence es el título del manga más infame de la última época. Una historia en la que ves las peores cosas que le pueden pasar a una chica ingenua y lo que tiene que hacer para intentar sobrevivir en una sociedad que no se apiada de nadie. Durante un podcast en el que participó el artista, reveló que nunca pensó en un mensaje para su obra. Solo quería dibujar algo entretenido y mostrar la crueldad del mundo, ya que varias de las cosas que se muestran en este manga son sucesos que el autor mismo escuchó o presenció. En 7 capítulos te muestran varias tragedias por las que pasa la protagonista, cada una con peores resultados que la anterior. Leerlo es toda una experiencia que en definitiva puede perturbar a más de uno, y desde luego hace que pierdas la fe en la humanidad, porque recuerda, estas cosas pasan en la vida real. John Titor existió. Steins Gate es una obra maestra que nos habla de los viajes en el tiempo. En su historia se te presenta por medio de diálogos a un personaje interesante que estuvo presente durante los inicios de la historia del internet en la vida real. John Titor es el nombre de una persona que afirmó ser un viajero del tiempo.
El primer registro que se tiene de él es en el año 1998, cuando envió 2 faxes a un programa de radio en los que redactaba con precisión cosas relacionadas a los viajes en el tiempo. No se lo tomaría muy en serio hasta que en 2001 volvió a un foro con el nombre de Time Traveler Zero, foro en el que contaba su historia y misión de manera muy detallada y precisa. Y no solo eso, sino que también contestó muchas preguntas de forma clara a muchos usuarios, al punto de que sus palabras quedarían plasmadas para la posteridad. En definitiva, lo más perturbador de todo lo que dijo el supuesto viajero del tiempo eran eventos que afirmaba que pasarían en el futuro. Algunos de ellos se cumplieron, mientras que otros nunca llegaron a suceder. Pero como dijo el mismo John en una de sus explicaciones, la simple aparición de algún objeto o persona en el pasado hace que se cree una nueva línea temporal en el futuro, causando un nuevo presente para ti. Entre las predicciones falladas de John Titor se encontraban guerras civiles en Estados Unidos, la Tercera Guerra Mundial en el año 2015 y una horrible enfermedad que sacudiría al mundo entero en el año 2030. A excepción de la última, las 2 primeras predicciones nunca se dieron. ¿O sí? Teorías actuales afirman que el viaje de John Titor al año 2000 ocasionó cambios en la línea temporal, siendo que se evitó la Tercera Guerra Mundial, pero se adelantó 10 años la pandemia. Esta teoría confirmaría que vivimos en una línea temporal distinta a la de Titor, y que en realidad sus predicciones pasarán tarde o temprano. Nivel 5. La ficción definitivamente puede llegar a ser bastante atemorizante. Sin embargo, el verdadero terror se encuentra en la realidad. Sin lugar a duda, Japón es un lugar con cosas muy raras para nuestra perspectiva occidental. Sin embargo, algo que nunca entenderemos por completo es la afición por lo que ellos consideran lindo y puro. Eso da paso a que hablemos de casos de la vida real que han dejado perturbados a más de uno que los escuchó. El más conocido de estos es el autor del famoso manga Rurouni Kenshin, quien confesó abiertamente estar atraído por menores de edad después de ser arrestado por cargos de posesión de DVDs con contenido de esta índole. Otro al que se le encontró este tipo de material es el autor del manga Oshiete Galko-chan, quien de manera ilegal compraba este desagradable material importado desde Alemania. Casos como estos abrieron debate en la comunidad de si está bien o no separar al autor de la obra. En el caso del autor de Rurouni Kenshin, se libró de cargos luego de pagar una multa por el delito que cometió. Sin embargo, nunca se reveló que haya ido más allá de simplemente ver y observar. Estos 2 casos no son los únicos que tenemos con autores de manga o personas relacionadas al mundo del anime. Dime, después de saber de esto, ¿qué opinas tú del tema? Tsutomu Miyazaki es el nombre del individuo que cometió crímenes atroces que lo marcaron como uno de los monstruos más notorios de la historia moderna de Japón, y no tardaría en darse a conocer a todo el mundo por uno de los apodos que usaban para llamarlo. El asesino otaku fue un criminal cuyas víctimas eran principalmente niñas menores de 10 años. Él las raptaba y hacía todo tipo de atrocidades con ellas, para luego cremar los cuerpos y mandar partes como dientes o huesos a la familia para que lo usen como métodos de investigación contra él. Le rompe el corazón a cualquiera saber que la madre de su primera víctima, aún teniendo las pruebas de que su pequeña niña ya no estaba en este mundo, todavía permaneció con fe de encontrar a su hija, mientras que este asesino continuaba sus crímenes con más niñas. Eventualmente el individuo fue capturado en lo que aparentaba ser su 5º intento de secuestro. Fue sentenciado a la muerte poco tiempo después por el gobierno de Japón. Mr. Anime es el nombre de uno de los primeros youtubers de anime en la historia de YouTube. Sin embargo, no es esa la razón por la que se encuentra en este video. Trey Sessler es el nombre del muchacho que asesinó a su familia entera y fue atrapado por la policía justo antes de ocasionar un tiroteo en su escuela. Su testimonio dictó que le había disparado a su hermano por error mientras jugaban, y como no quería que sus padres sufran la angustia, decidió asesinarlos a ellos también. Hasta ahora en el iceberg hemos visto todo tipo de casos que poco a poco pasaban de teorías a ser algo más realista. Pero lo que viene ahora es incluso más perturbador.
El caso del asesinato de Junko Furuta es uno muy famoso en Japón que nos narra cómo una joven niña pasó por un infierno por 44 días debido a 4 delincuentes juveniles que la torturaron hasta que su cuerpo no aguantó más y se rindió a la muerte. Este crimen es tan famoso que ha permitido que se creen materiales de diversos tipos para que se hable del suceso, siendo uno de ellos un manga gore que cuenta todo esto desde el punto de vista de Junko. Todo con escenas muy explícitas que solo se vuelven más perturbadoras cuando te enteras de que en realidad mucho de eso pasó durante la tortura de la muchacha. Este es uno de esos casos en los que un suceso solo pensado en los peores cuentos de terror se vuelve realidad. Nos hace preguntarnos qué tan estropeado debe estar el cerebro de alguien para realizar un acto como este. Con esto llegamos al fin de este pequeño intento de iceberg. Y además, quiero inaugurar el mes del terror, donde estaré subiendo solamente videos relacionados a ello. Así que si te gusta este género de la ficción, no olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos y allegados. Esto fue todo por parte de su muchacho, y nos vemos en la próxima. A ver qué imaginoso ahora. No. No. ¡Qué hijos de puta! No te creo. ¿Qué es esto, weón? No, por favor, no. Qué pendejo.